Bueno, buenos días a todos. Estamos en el segundo encuentro de los 25 años de Medusario, encuentro que estuvo organizado, planeado por Romina Freschi, y que se da en el marco de la UNAG, en principio, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, del programa de estudios latinoamericanos y de uno de los proyectos de investigación que componen el programa de estudios latinoamericanos que dirige Ariela Schneermacher. Estos encuentros son tres. En el primero estuvimos conversando el martes pasado con José Koser. Ahora vamos a conversar con Roberto Echavarren y luego por la tarde con Jacobo Sefamí, que fueron los tres seleccionadores de Medusario. Y bueno, que el libro que se publicó originalmente en 1996 por la editorial Fondo de Cultura Económica, yo en el primero de los encuentros le dije a José Koser, hice mención de la palabra antología, ¿no? Y él inmediatamente me corrigió y me dijo muestra. Después Romina justamente realizó una pregunta sobre esa precisión terminológica, ¿no? Pero yo después me quedé pensando un poco, y podemos charlarlo luego, en las antologías de la literatura latinoamericana, aunque, bueno, después hablaremos si esta lo es o no lo es. Y pensaba creo que la primera gran antología de la literatura latinoamericana es la que arma Juan María Gutiérrez en el año 1846, la América Poética, ¿no? Y justo tiene que ver con 150 años. Medusario se publica 150 años después. No sé si eso tiene que ver con cierto fetiche de las fechas redondas, pero en principio me llamó la atención. Bueno, después lo charlaremos, pero fue un dato que me resultó curioso, al menos, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Ariela y después conversaremos en torno a estas cuestiones, agradeciéndole especialmente a Roberto que esté acá hoy con nosotros. La Universidad Jauretche, para quienes no la conocen, Roberto sí la conoce porque estuvo allí en el año 2019, si no recuerdo mal. Es una universidad que queda fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al sur, en los distritos del sur del conurbano bonaerense, puntualmente en Florencio Varela. Así que, bueno, hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos por acá sin viajar demasiado, pero, bueno, es una universidad que en una zona muy, muy, muy poblada del sur, que tiene gran cantidad de estudiantes y que, bueno, es una universidad fundamentalmente pensada para ciertos sectores populares, ¿no? que nunca tuvieron acceso a la universidad. Bueno, gracias Roberto por estar acá hoy con nosotros y por conversar este rato sobre Medusario. Le doy la palabra a Ariela. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, gracias Martín, gracias Roberto nuevamente por estar acá. Comento un poco en qué consiste nuestro proyecto, que se llama, este proyecto de investigación se titula Redes Culturales en América Latina y va de los siglos XIX a XXI. Y en el proyecto analizamos algunas redes que establecen los artistas, los críticos literarios, los traductores, en distintos momentos, y pensamos que esta categoría de red nos podía permitir trabajar los cruces entre lenguas, entre culturas, repensar la idea de nación a partir de esta consideración de red. Y un momento que nos parecía interesante para trabajar las redes es justamente la publicación
de Medusario, ¿no? Esta muestra de poesía latinoamericana que cumple 25 años, y nos parecía que a partir de esta antología se reconfigura lo que en un momento se llamó neobarroco latinoamericano. Salió ahora lo comento porque salió ahora, y justamente esta antología, por lo menos en los paratextos se hablaba de neobarroco, fue considerada el neobarroco. Salió un diccionario hace poco, hace 2 días, que de términos de críticos de la cultura latinoamericana, y tiene el ingreso neobarroco, y hace algunas consideraciones. Entonces me parece que volver a pensar la antología, sí en el marco de del neobarroco, sí, no como antología, como muestra, digo, pienso que es algo que sobre lo que podemos charlar, ¿no? Hoy en día, y que este neobarroco, qué manifestaciones tiene hoy en día, cómo se fue transformando, ¿no? Y nos parece que esta antología es un referente ineludible a la hora de pensar los modos de producción y de contacto de la literatura latinoamericana en su momento y posteriormente, ¿no? Entonces, en relación a Medusario, entonces, como dijo Martín, se edita por primera vez por Fondo de Cultura Económica como muestra, ¿no? Y después tiene 2 reediciones, en 2010 y en 2016, una por Mansalva en Buenos Aires, la otra por Santiago Porril Editores en Chile. Una de las preguntas que circuló la vez pasada, y que a mí me gustaría saber qué pensás, Roberto, ¿no? Es ¿qué pasó con esas reediciones? ¿Qué nuevas significaciones adquirió la muestra? ¿Qué nuevas relecturas posibilitó? Así que, bueno, a partir de esto, tengo preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Bueno, en relación a Roberto, él es poeta, novelista, ensayista y traductor. Nombro algunos de sus poemarios: Central Asia, que recibió el premio del Ministerio de Cultura de Uruguay; El expreso entre el sueño y la vigilia, que recibió el premio Nancy Baceló de 2009; El monte nativo y Veneno de escorpión azul. Son algunos de sus poemarios. Luego tenemos Performance, que es una antología de su poesía, más entrevistas y ensayos críticos sobre su obra. Y entre sus ensayos tenemos El espacio de la verdad, Felisberto Hernández, que ahí lo muestra Romina, de 1981, Arte andrógino, Estilos versus Moda, de Premio Ministerio de Cultura, que el tema de esto de estilo y moda me parece que es algo muy... a mí me interesó de la obra de Roberto, también tengo preguntas sobre eso. Es de 1988 y que fue aumentado en Montevideo en 2008, Fuera de género, Criaturas de la invención erótica, de 2007, Michel Foucault, Filosofía política de la historia, El Estado de Derecho, Foucault frente a Marx y el marxismo, Margen de ficción, Poéticas de la narrativa hispanoamericana, de 1992. También Roberto escribió novelas como Ave Rock, El diablo en el pelo, Yo era una brasa, y Las noches rusas, de 2011, que es una crónica acerca de Rusia, que se escribió en un contexto y en una situación muy particular, así que también nos interesa esto. El ensayo El pensamiento chino recibió el premio Amado Alonso de 2011, de investigación literaria, y va a aparecer en la editorial
próximamente, ¿no? Fue en 2021 que ganó el premio, fue este año. En 2021, perdón, me faltó ese dato. Dirige la editorial La Flauta Mágica, especializada en ediciones críticas bilingües de poesía en traducción y en el rescate de obras poéticas imprescindibles escritas en español. Y con respecto a la traducción, varios de sus libros fueron traducidos al portugués y al inglés. Roberto es traductor del inglés de Shakespeare, de John Ashbery, de Wallace Stevens. Tradujo El ocaso de los ídolos, de Nietzsche, del alemán, y también tradujo a Paulo Leminski y Haroldo de Campos, y a los poetas rusos Mina Tsvetaeva, Anna Akhmatova y Alexander Blok, ¿sí? Y junto a José Coser y Jacobo Sefami elaboró Medusario, muestra de poesía latinoamericana en 1996. Espero no haberme olvidado de nada. Bueno, te damos la bienvenida y tenemos muchas ganas de escucharte y le doy la palabra a Romina. Gracias, gracias. Bueno, yo quiero volver a agradecer a la universidad, quiero volver a agradecer a Martina, a Ariela, a Carolina, a Adriana, al equipo de redes, porque bueno, la verdad es que recibieron esta idea con mucho entusiasmo y eso para mí es absolutamente invaluable. Para mí, bueno, hablar con vos, Robert, es un placer maravilloso, sabes todo el afecto que te tengo, todo el cariño que te tengo y todo lo que yo he aprendido de vos, ¿no? Así que bueno, es un placer múltiple. Yo ahora lo que voy a comentar son algunas cosas del Medusario que hacen que sea interesante para este proyecto. Digamos, en principio, bueno, el hecho de que se haya editado en Fondo de Cultura Económica en el momento en el que se editó, creo que ayudó, digamos, a la distribución y al conocimiento y a justamente el entramado y la religación de obras que en ese momento estaban funcionando de manera conjunta, pero que no era posible de leer. Algo que yo me acordaba en función de estas charlas es que durante mucho tiempo, para mí, siendo argentina, la única manera de leer la obra de un argentino como Osvaldo Lamborghini era en el Medusario, porque no había ediciones disponibles, digamos. Y además, digamos, de esta posibilidad, ¿no? Lo que hizo, me parece, la muestra, para mí, y que la hace tan valiosa, es, bueno, poner en escena una manera de leer, ¿no? Digamos, la cantidad de paratextos que trabaja Medusario, los prólogos, las presentaciones de cada poeta, el epílogo, incluso la contratapa que hace Fondo de Cultura Económica, la transforman para mí en una máquina de leer y una manera de leer que bueno, fueron muy importantes para mí, para varios, me parece, poetas, escritores, críticos, editores, que de alguna manera se formaron con Medusario. Bien, dichas estas cosas, bueno, quiero... Ok, algo pasó con la grabación, pero ya se restituyó, ¿no? Sí. Bien, dichas estas cosas, vamos a empezar un poco por el inicio, ¿no? Digamos, por cómo aparece la idea de Medusario, dónde estabas vos y como ideólogo del proyecto, digamos, pues si podés reconstruir un poco tus intenciones y lo que estabas buscando hacer antes, ¿no? De la publicación de Medusario. Bien, tuve esta idea a partir de los años 80, cuando yo iba descubriendo nuevos poetas que me importaban, que me interesaban, y más que nuevos poetas, una nueva escritura, porque yo me formé, digamos, no me formé, sino que crecí en Uruguay, rodeado un poco de cierto tipo de poesía que se quería comprometida, entre comillas, que generalmente era bastante chata, banal, etc. Y en cierto modo, cuando yo escribía, si creía que algo parecido a eso me salía, lo tachaba inmediatamente, porque desarrollé otra noción de poesía a partir de la lectura de los poetas que a mí realmente me importaban. Y entonces
yo estaba como atisbando otras posibilidades de poesía, otra densidad poética, otro trabajo con la lengua. Y por supuesto, bueno, yo estaba en Nueva York, pero también viajaba por Latinoamérica. Recuerdo un viaje por Perú con Rodolfo Inostroza en el año 74. Creo que a Mirko Lauer ya lo conocía, me parece, de Londres. Y bueno, y yo también admiraba su tarea, su escritura y su tarea como, con sus revistas, etc. Por otro lado, también Chile, bueno, Buenos Aires, donde yo volvía con frecuencia. Pero claro, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 80, porque antes lo mismo Uruguay no se podía volver, digamos, por la dictadura. Pero de a poco, bueno, y Brasil, que desde que yo era adolescente conocía el movimiento, digamos, concretista brasilero de Haroldo de Campos, su hermano, y Decio Pignatari, que primero empezó por el concretismo, pero después Haroldo se pasó a una escritura neobarroca. Me acuerdo que una vez en la Universidad de Texas estábamos hablando con Haroldo y él citaba mucho a Mallarmé, pero todavía no había publicado Galaxias, entonces estábamos en el concretismo que de alguna manera suprime la sintaxis. Y yo le dije, pero Mallarmé decía, je suis un syntaxier, yo hago sintaxis. Y cuando le dije eso a Haroldo, que lo admiraba mucho a Mallarmé, se puso muy nervioso. Pero bueno, él ya estaba componiendo las Galaxias, solo que no estaba publicado el libro en cuanto tal. Entonces, todo eso fue para mí creando como una lista, un conjunto de figuras que a mí realmente me interesaban mucho, pero a la vez veía, bueno, estamos hablando de antes del email, ¿no? Así que todo esto era por carta o por viajes personales en que uno hablaba con la gente. Entonces, me parecía que estos poetas que estaban como acantonados en diferentes países o diferentes ciudades y que no se conocían entre sí, entonces me parecía muy interesante conjugar estas escrituras que a mí me interesaban en una muestra que circulase por Latinoamérica y entonces dando a conocer estas escrituras de un modo más amplio y hacer conocer a los poetas unos a otros, ¿verdad? Esa es la idea de Medusario que yo empecé a elaborar en la segunda mitad de los 80. Después, bueno, con Néstor, que conocí en San Pablo, nos hicimos muy amigos, con Néstor Perlonger, y él también tenía esta idea de nueva escritura. Por otra parte, tuvo suerte porque la editorial Iluminuras de San Pablo le propuso publicar una antología o reunión de poetas hispanoamericanos traducidos al portugués, bueno, una edición bilingüe, y eso entusiasmó mucho a Néstor y se puso a componer este libro, y al mismo tiempo yo estaba tratando de componer el Medusario. Por supuesto, Medusario tomó más tiempo, primero porque es un libro bastante más considerable, el Caribe Transplatino de Néstor, que además abarca el Brasil. En fin, así que tomó tiempo. Yo, por suerte, conseguí la colaboración de José Coser y de Jacobo Sefamí, que realmente me apoyaron siempre con entusiasmo, con gran calidez. Y por otro lado, mientras vivía Néstor, también sosteníamos un diálogo bastante intenso sobre estas cosas. De hecho, cuando murió Néstor, decidimos poner como prólogo, aparte de un texto mío, lo que había escrito Néstor para Caribe Transplatino. Entonces, bueno, por suerte, a través de José Coser, logramos que el Fondo de Cultura se interesase en el libro y finalmente salió en el año 96, como sabemos. Eso es un poco, no sé, recapitulando lo que experimenté, lo que viví, lo que traté de producir, etc.
Para mí es como importante puntualizar, ¿no? Porque hoy vivimos como en una época en la que todo es mucho más inmediato, pero con lo que vos me decís, esto es un común trabajo que va decantando a través de décadas, ¿no? De ir conociendo obras, de ir conociendo libros, de ir seleccionando, de ir pensando esto me gusta, porque además cada poeta, o sea, no tiene, por ejemplo, o sea, se nota mucho la lectura, digamos, que hay en cada poeta, porque es una selección grande y que está muy pensada en relación a los otros, entonces me parece como interesante puntualizar eso, ¿no? Cómo vos fuiste conociendo a cada uno de los que seleccionaste, digamos. Con, con José, bueno, o sea, José dijo que se habían repartido un poco las selecciones. Contanos un poco eso, digamos, de tu selección. Tengo más bien idea que la selección la propuse yo y en conjunción con Néstor. Y me parece que Coser y Stefan. ¿Estamos todos? Dale. Sí, estamos todos. Se apagó, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con que Adriana va y viene de la conversación, pero ya está de nuevo grabando. Perdón. Bueno, sí. Continúa, Robert. Néstor propuso un par de poetas también. Eso lo recuerdo bien. Y bueno, en ese sentido, nada, se cerró un poco la selección. Algunos yo los conocía personalmente, pero no eran necesariamente mis amigos. Tampoco creo que yo intenté hacer una muestra de quiénes eran mis amigos, sino más bien de las escrituras que me interesaban, ¿no? Por ejemplo, a Etetgui, el venezolano, murió muy joven, en los primeros 20. No lo conocí, pero había una edición de sus escritos en Venezuela y me interesó mucho. Y por otro lado me puse en comunicación con sus padres y los padres me mandaron papeles, muchos inéditos de él, y con esto lo que había poco publicado y los inéditos más o menos pude completar esa selección, ¿no? Quiero decir que más bien era la escritura lo que me enganchaba, el anzuelo, ¿no? Por otro lado también desde Nueva York era fácil viajar a México, por lo tanto también fui a México en esa época con cierta frecuencia, y bueno, ahí está Coral Bracho, ahí están otros poetas, David Huerta, ¿verdad? Que son también mexicanos, sí. Sí, bueno, ustedes estaban en Nueva York en el momento Sí. Coser, Stefan y yo estábamos en Nueva York, sí. Y desde ahí como que se armó el centro de operaciones, por decirlo de alguna manera. Vos me contabas un poco que el nombre, digamos, lo propuso también Néstor, ¿no? En relación al poema de José Lezama Lima, yo hoy lo colgué al poema. Que bueno, en ese sentido quería preguntarte, digamos, a vos cómo te venía o qué sentido le dabas vos a ese nombre, digamos, y ya irnos para la pregunta esta que mis coordinadores se salen de la vaina en relación a, bueno, qué implica muestra y qué implica antología hoy por hoy también. Néstor decía que él era buenísimo para los títulos. A él le ocurrían buenos títulos. De hecho, le dio título también a mi primera novela, Berroc. También fue ocurrencia de Néstor. Bueno, con Néstor hablamos mucho porque yo fui varias veces a San Pablo para dar cursillos, seminarios, invitado por Jorge Schwartz de la Universidad de San Pablo. Entonces, realmente fue una amistad muy chispeante, muy fecunda, muy estimulante para mí, ¿no? Y para todo este proyecto. Y en relación a esta cuestión de la muestra antología, que bueno, se plantea desde el principio, a mí me llama la atención porque bueno, sigue habiendo como en realidad está esta vacilación, ¿no? Hay quien la llama antología, creo que en un sentido inocente también, digamos, pero para ustedes es muy importante esta cuestión de la muestra, me interesa que lo definas y ver a qué dio lugar, a qué discusiones da lugar, digamos, esta distinción. La gente siempre se revela y hace preguntas acerca de esta palabra, muestra, pero yo pienso que es una palabra legítima en más de un sentido. Por ejemplo, en pintura se considera muy corriente que un curador haga una muestra y elija, supongamos, a 5 pintores o artistas plásticos
Y eso se llama muestra, porque no es antología, selección de los mejores pintores, es simplemente que ciertos temas, ciertas maneras, cierta característica que permite acercarlos, es lo que lleva al curador a mostrarlos juntos, ¿no? Y en este caso, a mí la palabra antología nunca me gustó porque implica seleccionar lo mejor de una época, de una generación, y a mí no me interesaba rendir cuentas en ese sentido, que me dijeran, bueno, si tú hiciste una antología, ¿por qué no pusiste a fulano? Porque es una figura que resulta imprescindible para cualquier antología. Justamente por eso, porque teníamos un criterio muy singular, muy específico, de las escrituras que nos interesaban, es que elegí muestra, porque la muestra es irresponsable, digamos, o sea, solo es responsable frente a sí misma, es decir, a la tarea que uno está emprendiendo, pero no tiene que rendir cuentas acerca de panoramas, de antologías, no sé, de que de algún modo se rinda cuenta de cierta guía telefónica poética o algo por el estilo, ¿verdad? Por eso me parece que muestra es una palabra que yo la siento mucho más ligera, mucho más, además, cabal en relación a lo que estábamos haciendo. Sí. Bueno, ¿quedó claro, Martín? Bueno, después igual si querés seguimos. Pero bueno, en función un poco del tipo de escrituras que ustedes fueron seleccionando, desde los prólogos hay bastantes herramientas como para situarla, ¿no? Bueno, vos hablaste hoy de esta cuestión de la sintaxis, en cierta medida en relación con Mallarmé, está esta cuestión de la poesía no comunicacional en un principio y no del todo vanguardista. También en el epílogo Tamara trabaja esta idea de poetas críticos, que no sé vos cómo te relacionás con esta idea. A mí me parece que plantea una posible mirada sobre estas escrituras, pero hoy por hoy, ¿cómo podrías definir esas escrituras? Bueno, es cierto que creo que varios de los seleccionados, de los que están, son además críticos bueno, tienen una capacidad crítica por lo menos, para situarse y para juzgar, que no son personas ingenuas, naif, que meramente están escribiendo un poema fuera de un contexto de pensamiento, de un contexto de espíritu del tiempo, de histórico, etc., ¿no? En ese sentido, sí, creo que es legítimo decir que son poetas críticos, claro. Sí. Y en cuanto a estas otras líneas de las escrituras, vos recién hablabas de esta poesía como comprometida, ¿no? Me parece que, bueno, muchas de las escrituras que como dijimos, o sea, son lecturas de varias décadas, o sea, en alguna medida la literatura latinoamericana del siglo XX está bastante atravesada por la cuestión de la política, ¿no? La Revolución Cubana en un sentido, que no está puesto eso dentro del medusario, pero me parece que sí es una mirada que se le impone y que a lo mejor produce cierta irradiación sobre esos conflictos. ¿Cómo se situaron ustedes antes, ¿no? Y por un lado eso primero, cómo se situaron ustedes antes, y después, ¿qué recibieron de eso? Porque me parece que era un debate también, ¿no? Que sigue produciendo de hecho hoy por hoy. Sí, hay una frase de Adorno que a mí siempre me ha iluminado, que dice, defendiendo por supuesto a cierto tipo de escritura que a él le parece válida, dice, no es que la literatura se ocupe de política, sino que la política emigra a la literatura. Y me parece una frase interesantísima para situar dónde está la cuestión, digamos. O sea que, por supuesto que todos estos poetas, incluido yo, de la muestra, me parece que en su poesía hay política, pero no hay política de consignas, no hay política partidaria, no hay banderías políticas, ¿verdad? Esa era una época muy difícil porque evidentemente esta presencia de Cuba parecía insoslayable, ¿verdad? Parecía imposible no escribir el poema sobre el Che Guevara y cosas por el estilo, ¿no? Pero, bueno, en la medida en que yo entendí cómo estaba la situación cubana
y que había campos de concentración para homosexuales, y de alguna manera capté este elemento de censura y de represión, etcétera, yo no podía ponerme a defender a Cuba a rajatabla. Creo que la poesía está en otro nivel, está en otro lugar, está en un lugar más libre. Creo que esos poemas de compromiso político obvio y directo, a veces con mensajes muy torpes, me parece que es una poesía que muere muy rápido. Y creo que en la poesía lo que interesa es la música y es también la densidad metafórica, es también la complejidad o las decisiones sintácticas. En fin, es todo este trabajo que es un trabajo sobre la lengua y en que se está de alguna manera experimentando con la lengua y por lo tanto adquiriendo mayor libertad, mayor amplitud, y llevándose también muchas sorpresas, ¿verdad? Porque muchas veces el que escribe es el primero que se sorprende por las cosas que van saliendo. Entonces, pienso que es una poesía no programática en ese sentido, donde sí se filtra la política y se filtra el cuerpo, ¿no? El cuerpo político. Yo en esa época, o sea, bueno, no en esa época, sino bastante antes, había participado en el Gay Liberation Front de Londres. Néstor Perlonger había cofundado el movimiento de liberación homosexual en Buenos Aires, que tuvo existencia muy breve, claro, porque fue, digamos, reprimido por la dictadura. Entonces, los dos teníamos una experiencia fuerte de militancia política, en el sentido de activismo político, pero ninguna de esas cosas se metió directamente en nuestra poesía, porque creo que la estrategia de la escritura es otra cosa, es justamente poder librarse de cualquier, digamos, contenido unívoco y de cualquier mensaje unívoco. Y más bien es una cuestión, ahí se juega, y creo que es, digamos, la honestidad de la escritura, se juega una apertura, donde realmente nosotros estamos en cuestión, pero en cuestión en cuanto a nuestro estatuto como hablantes, a nuestras maneras de vivir en tanto aventura particular de cuerpos, más que de consignas o de conclusiones, ¿no? Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo entiendo eso desde la intención, digamos, y es una de las cosas que a mí me seduce, digamos, de Medusario, pero me da la sensación de que no fue entendido de esa manera en todos lados. No sé si podés reconstruir algo de las reacciones que hubo en ese sentido. La verdad es que no capté muchas reacciones. O sea, no, salvo ese tema de la antología y la muestra, que es lo que todo el mundo de alguna manera cuestiona o pregunta, la selección misma yo creo que resultó suficientemente abrumadora como para que la gente más bien tratara de digerirla antes que objetar directamente o ponerse en contra. A otras personas, no sé qué te dijo Coser o qué puede pensar Sefamí o qué puede pensar alguien más que haya escuchado reacciones. Quizá tú has escuchado reacciones, pero yo no escuché demasiado. No, bueno, José habló de un parteaguas, digamos, no sé si tanto en el sentido político, digamos, sí quizás en un sentido estético, que en algún punto está ligado a lo político, sí me parece que fue como de repente hacer visible, ¿no? Todo un grupo de escrituras que estaban desarrollando ciertas superficies y cierta complejidad que al aparecer dentro de la escritura también se traduce dentro de lo político. No todo el mundo me parece que entiende esa complejidad como en un buen sentido, ¿no? Digamos, aparecen, digamos, reacciones más en el sentido de, bueno, ¿por qué no se dice directamente? O esta cuestión de la dificultad muchas veces es entendida como
modo de autonomización, digamos, como de sostener a la literatura en un espacio como más de bellas letras, digamos, alejado de la política diaria, o de la política más vital, digamos. Que esa es una quizás de las críticas más fuertes, digamos. No sé si se entiende hacia dónde voy. Sí, se entiende. Yo creo que bueno, yo creo en la autonomía de la literatura, en la autonomía del artista, en la autonomía de cualquiera. Me parece que, como decía Wallace Stevens, la autonomía es una manera de responder a las presiones sociales, ¿verdad? A todo esto que nos está como agobiando, que nos obliga a dar ciertas respuestas, que considera que ciertas respuestas son necesarias y que otras no son legítimas. En fin, creo que construir un ámbito de autonomía, tanto para alguien como para una obra, me parece decisivo, y no creo que esto sea apartarse de lo cotidiano, porque justamente lo cotidiano reinterpretado, revisto por esta actitud autónoma, de algún modo resulta quizá más cercano, más inmediato o mejor descifrado que no con un lenguaje, digamos, cosificado o predecible. No sé. Bien, igual bueno, un poco el objetivo de la entrevista es como más documental y me interesa más como ver tus experiencias. Si no hay como reacciones de lo político, sí me interesan como las reacciones en lo estético. Me parece que por lo menos a vos en lo personal, probablemente Medusario te haya permitido, digamos, además de las conexiones que ya traías, como bueno, tomar contacto con las nuevas generaciones también. ¿Hubo un cambio a partir de Medusario? Yo creo que hubo gente que leyó a Medusario, que de alguna manera lo asimiló, y no quiero decir que hayan imitado esas escrituras en absoluto, porque además no se trata de nada programático, digamos, no es como André Breton y los surrealistas que tenían los manifiestos, ¿verdad? Que había que aplaudir o estar de acuerdo y si no te expulsaban del grupo. Nada de eso estaba aquí en juego. De manera que lo mismo con escrituras nuevas que van surgiendo. En mi caso particular hay una serie de escrituras nuevas que me interesan y que me parece que funcionan sin solución de continuidad en relación a lo que estaba, digamos, siendo desenvuelto en Medusario. Por lo tanto, yo no he notado una reacción o una especie de movimiento, de repudio a esa escritura. Más bien lo que he notado son una serie de vectores en que continúa, en cierto modo, ese tipo de lucidez, de investigación y de disfrute que creo que caracterizarían a Medusario, ¿no? Y por lo tanto, me ha sido también nutritivo el conocer nuevas escrituras, porque con muchas de ellas, en relación a muchas de ellas, me he sentido interesado, me he sentido muy bien, me he sentido gratificado, ¿no? Sí. Bien, bueno, un poco era quizás si podías registrar algunas o cosas que te parece que tienen, que religan, digamos, con Medusario. Bueno, yo hice además otra muestra, que es del Cono Sur, hace mucho más recientemente, que está publicado en La Flauta Mágica y se llama Indios del Espíritu. En esa muestra están incluidos una serie de poetas más jóvenes, tanto de Chile como de Argentina, como de Uruguay, que sí me interesaba rescatar, que me interesaba enmarcar, de algún modo dar a conocer, también como un conjunto de escrituras. Y bueno, tú estás incluida justamente en Indios del Espíritu y estás muy familiarizada con ese libro también y sabes de qué se trata. Sí. Bueno, a partir de eso, ¿no? Porque bueno, es algo que yo me pregunto, ¿no? Estoy acá haciéndote esta entrevista sobre algo que nos involucra a los dos en cierta medida.
la decisión de involucrarte, digamos, dentro de la misma muestra, ¿no? De ponerte a vos mismo con tu escritura en la misma muestra, me parece que es justamente ir en contra de esta función de la antología, ¿no? Y de como de cierta parodia de cómo deben ser las cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vivís vos, digamos? Y yo lo vi con esta idea un poco lesamiana del grupo, ¿no? De De la cierta, tribu. algo así, bueno, que él trató de articular en la revista suya, ¿no? Y me parece que en las muestras es lo que yo he tratado de articular. Por lo tanto, no es la actitud, evidentemente, del scholar, del crítico literario, que meramente se pone fuera de aquellos autores que ha seleccionado, sino más bien de expresar una confraternidad, una afinidad, un estar juntos. Y en ese sentido, también es que elegí la palabra muestra porque es una reunión, no es nada que tenga un perfil, no sé, universitario, como sería el de la antología, ¿verdad? Esta pretendida neutralidad y ecuanimidad que sea real o no, pretenden las antologías. Uh-huh. Sí, bueno, yo en ese sentido, con muchos otros poetas, digamos, no sé, o muchos otros, no antologadores, o muchos otros compiladores, ¿no? Digamos, que me parece que Medusario ha como servido de modelo maestro, ¿no? No sé, pensaba en El País Imaginario, por ejemplo, que es una muestra que de alguna manera creo que toma como referente a Medusario con sus diferencias, con los criterios que sean, ¿no? Digamos, pero me parece que hay un montón de gente que está operando, ¿no? Un poco con Medusario como modelo. Ahora vos hablás de Samalima en la revista Orígenes, ¿no? Me parece que hay como toda una red de modos de trabajo y de religaciones que hacen a que, bueno, nos reconozcamos en ese modo de trabajo, ¿no? De alguna manera. Eso es quizás lo que estoy como tratando de iluminar. Pienso en el trabajo de Reinaldo Jiménez en CETC, digamos, pienso en lo que hace, bueno, León también, digamos, lo que está tratando de hacer en gran medida en República Dominicana, bueno, como distintas maneras como de pensar, digamos, y de iluminar un mapa desde el hacer, desde el reseñar, bueno, mirar, ¿no? De todas maneras, bueno, vos ya nombraste a Indios del Espíritu y a la flauta mágica, ¿no? A mí me parece que, bueno, los dos gestos van también como en una continuación de esta manera de trabajo, ¿no? A mí me parece que, bueno, la flauta mágica amplifica, ¿no? Ya de una manera estratosférica, diría yo, el trabajo que se inicia de una manera en Medusario, porque las ediciones de las flautas son realmente preciosas, son de colección, ¿no? Digamos, uno tiene ese libro y esta es la obra que uno tiene ganas de leer, pero además hay toda una serie de paratextos que sirven para situar esa obra y son tu lectura incluso de esos poetas. Es realmente muy generosa porque compilas toda una serie de bibliografía. Yo sé que, bueno, estás tratando como de poner sobre el mantel, digamos, sobre la mesa una serie de textos que para vos son imprescindibles. A mí me gustaría que charles un poco, que cuentes un poco sobre ese criterio de selección que pones en escena. Sí, Lezama Lima hablaba de biblioteca délfica, o sea, de una serie de autores que para él eran imprescindibles, en cierto modo. Y lo que yo he tratado de hacer con la flauta mágica es hacer mi propia biblioteca délfica. Y bueno, había dos poetas estadounidenses que me parecen, uno el mejor de la primera mitad del siglo XX y el segundo el mejor de la segunda mitad, que son Wallace Stevens y John Ashbery. Yo viví como 20 años en Nueva York, por lo tanto me familiaricé bastante con la escritura en inglés, y estos eran los dos autores que verdaderamente me interesaban, y como ejercicio y como, digamos, posibilidad de goce poético, los traduje, y entonces hice antología, ahí sí antologías, selecciones bastante amplias de los dos. Y estas traducciones se iban acumulando y yo no veía, digamos, por dónde,
cuál era la salida. Bueno, de hecho hubo un adelanto, Walter Casara tenía en Buenos Aires una editorial, Huesos de Jibia, y él publicó ahí un adelanto de Wallace Stevens, y por otra parte Mansalva sí publicó también un adelanto de Ashbery. Pero bueno, mis elecciones eran más amplias que eso, y no había una posibilidad directa de darlos a conocer, por lo menos en Uruguay además. Y por suerte surgió un llamado del Ministerio de Cultura en que ofrecían dinero para una serie yo propuse una serie de entregas de poesía, y entonces con ese dinero sí pude iniciar esta colección de La Flauta Mágica, que empezó justamente con Ashbery y con Wallace Stevens. Son ediciones bilingües, siguió con la versión completa de Galaxias, traducida por Reinaldo Jiménez, con prólogo mío, y cada uno de estos libros tenía, como tú dijiste, otros componentes, que podían ser ensayos, no solo introductorios, sino dentro del libro otros ensayos, y en el caso de Stevens, por ejemplo, la correspondencia con Rodríguez Feo, que implica también la conexión de Wallace Stevens con Cuba y con Lezama Lima. De hecho, también tradujeron algunos poemas de Wallace Stevens y los publicaron en Orígenes. Todas esas cosas me interesaba mostrarlas a mí, ¿verdad? Como que la tradición, digamos, de poesía inglesa no era completamente exenta de contactos con la poesía hispanoamericana. Así que cada libro es, diría yo, como una especie de arca de Noé, donde aparte del texto poético hay una serie de elementos acompañantes, como para si esto inicia una navegación, digamos, en mar abierto, quiere decir que cualquier persona lo puede leer en cualquier tiempo, en cualquier época. Estos textos van a estar acompañados, van a estar asistidos por estos otros animales domésticos que son la crítica, el comentario, la información bibliográfica, etc. Son ediciones críticas, cada una. Por eso que cada título me ha llevado a mí muchísimo trabajo, debo decirlo. Ahora completé 12, una docena. Me parece que la docena es un número, digamos, en cierto modo satisfactorio, y que puede servir algo así como para cerrar un periodo. El último fue García Lorca, porque aparte, como les dije, de la poesía en traducción, bueno, también salió un volumen de poesía rusa en traducción mía. En fin, y luego entonces están estos otros libros, otros títulos, que son poesía escrita en español, pero que me parecía a mí que había que rescatar esos textos. Hay un título que es El sueño, de Juana Inés de la Cruz, quizá el mejor poema de la lengua, que tiene una introducción, tiene el poema, tiene las notas, tiene la versión prosificada, tiene 3 ensayos míos sobre el poema, y después están las cartas de Juana Inés de la Cruz, con una introducción tuya, Romina, y luego están también el Neptuno alegórico, con otro comentario crítico de una profesora chilena. Quiere decir que, digamos, es un modo de iluminar el texto, si se puede, a través de estos complementos, ¿verdad? Pero claro, visto así, cada libro, como se darán cuenta, es una tarea ingente. Lograr, digamos, esa conjunción de elementos, de materiales, ¿no? Está Julio Rodríguez Reisí, tal vez el mejor poeta de Uruguay, que se celebraron los 100 años de la muerte en 2010, y entonces también ahí recogí la crítica que recibió, la recepción crítica que recibió a través del tiempo, la poesía de Rodríguez Reisí. Y bueno, y también es una antología muy amplia de su poesía. Está el último libro de Amanda Berenguer, que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, por lo tanto acá en Uruguay hay una serie de actividades en relación a Amanda, que es una poeta excepcional. Yo creo que sin la menor duda
la mejor poeta de la generación, lo que se llamó generación del 45. Lo que caracteriza a Amanda es una capacidad extraordinaria de experimentación. Va desde un primer libro en el decasílabos, que se llama El río, que sigue siendo estupendo, a experimentos con poesía concreta o con muchas otras maneras de escritura o de enfoque a lo largo de toda su carrera. Por suerte salió una estupenda antología o selección de la poesía de Amanda, bilingüe en inglés, en Nueva York, hace 1 año y medio, por Ugly Duckling Press, o sea, la editorial del patito feo, y que se llama Materia Prima. Materia Prima es quizá el libro decisivo de Amanda Berenguer de la primera mitad de los años 60 y que incluye poemas tan extraordinarios como Las nubes magallánicas, en que se trabaja por un lado con la anécdota cotidiana, con una reconstrucción geográfica del enclave de donde se escribe y con una exploración de los cielos. Las nubes magallánicas es, creo que, la constelación más cercana a la Vía Láctea y hace una irrupción dentro del poema, de manera que el poema nos lleva de la tierra al cielo y del cielo de nuevo al mar y a las tormentas y a la tierra y a la vida de una mujer que se ofrece como para ser, digamos, encadenada entre las rocas para ser liberada por Perseo. Entonces ahí hay un entrelazamiento complejo de muchos, digamos, niveles de discurso, ¿no? Incluso el mítico, como acabo de decir. Bueno, Amanda había publicado, o se había publicado La constelación del navío, que eran todos sus libros reunidos, en el año alrededor de 2005, pero tenía ella un libro que ya no estaba en condiciones de armar por problemas de salud, y yo contribuí a armarlo, y esto es La cuidadora del fuego, que también está incluido en La flauta mágica. Bueno, podría seguir. Bueno, están los poemas completos de Perlonger, en que hay una serie de gente que escribió nuevos ensayos sobre Perlonger, que están incluidos, Carlos Elif, Juan Salzano, etcétera, etcétera, ¿no? No. Sí, es bueno, a partir de La flauta mágica como que se abre, ¿no? Digamos, toda una nueva visión, digamos, me parece, desde tu enclave, digamos, sobre lo que es la literatura más local, digamos, pero bueno, también en relaciones con Rusia, como vos decías, y con Estados Unidos, y bueno, con España ahora también a través del libro de García Lorca, no me sale García Lorca. Bueno, perdón. ¿Qué? ¿España? ¿Cuál? ¿El pensamiento chino estás hablando? No, estoy pensando en el Lorca que traes a la colección. Ah, el Lorca, sí. Lo traes como parte de algo que estás pensando vos desde acá, ¿no? Digamos, a mí me parece que bueno, el trabajo que haces con tanta generosidad, digamos, tiene que ver con una mirada personal tuya muy fuerte, digamos, y que realmente es muy generosa, porque traes, o sea, cosas que relees cosas, digamos, que se han dicho sobre cada poeta. Yo recuerdo en el Julio Reda y Reisig, la mirada de Neruda sobre él, digamos, traes como cosas muy, muy, muy maravillosas. Es realmente hermoso, digamos, cada uno de los libros son pequeñas joyas. Perdón, sobre Lorca, es uno de los primeros poetas que yo leí cuando era adolescente y siempre me cautivó, y tanto, no solo la poesía, sino el teatro y sus conferencias maravillosas. Lo que escribió sobre Góngora, su conferencia sobre Góngora, a mí me parece inigualable. No he leído nada tan lúcido, tan maravillosamente bien penetrado el poema y los poemas de Lorca en general, que esta conferencia de Lorca. Entonces había muchas cosas que yo quería rescatar y dar una perspectiva de conjunto. En ese libro estaban incluidos los poemas que él había metido o que había integrado en las obras de teatro. También eso fue relevado, ¿no?
Y por suerte, bueno, llegó un momento en que se podía publicar Lorca sin necesidad de permiso de su familia, etcétera, porque habían caducado estos derechos, digamos, de varias décadas, y por lo tanto tuve la libertad de hacer lo que yo quería con Lorca. Quería hablar además de Wilson Bueno. Wilson Bueno es un extraordinario poeta brasilero que inauguró un tipo de escritura que es el portuñol, digamos, poético, en que, bueno, su primer libro en este sentido es Mar Paraguayo, y el último texto que escribió Néstor Perlonger es el prólogo para Mar Paraguayo. Sopa Paraguayo. Sí, lo tituló Sopa Paraguaya. El título es de la introducción es Sopa Paraguaya. Esto es lo último que escribió Néstor, y a él lo seducía la escritura de Wilson. Yo me hice bastante amigo de él en diferentes visitas a San Pablo, a Curitiba, donde él vivía, y él fue asesinado por un prostituto masculino hace unos años, y yo sabía que él había escrito lo que él llamaba novelas marafas, que era una prolongación de esta escritura en portuñol poética, y que había quedado inédito a su muerte. Entonces me puse en contacto con su primo, que tenía los derechos, compré los derechos y saqué estas novelas marafas también en La Flauta Mágica. Así que, como digo, creo que a mí me ha dado mucho placer también, porque todas estas escrituras me provocan gran entusiasmo, y para mí es un gran placer poder presentarlas, poder divulgarlas. O sea, me ha interesado trazar líneas, mostrar líneas, tradiciones de escritura poética, tanto en otros idiomas traducidos al español como en el español mismo, ¿no? Sí. Bien, algo que surgió el otro día con José tiene que ver un poco con la cuestión de los géneros y de la sexualidad, digamos. De alguna manera, para mí, por ejemplo, en tu obra y en tu manera de mostrar, digamos, hay una participación, obviamente, de lo que sería la escritura más femenina, de las disidencias, incluso escrituras más ligadas a la homosexualidad, que bueno, en Medusario eso empieza a aparecer, digamos, y que me parece que, bueno, obviamente forma parte de tu trayectoria de vida, así como de la mía quizás, pero bueno, quería saber cómo veías vos eso, si te dabas cuenta como de lo que estás poniendo, digamos, sobre la mesa y del cambio profundo que representa. Claro, porque digamos que en definitiva son escrituras sobre el cuerpo, son escrituras del cuerpo, y en este sentido la implicación política no es solamente de referentes en relación al poder central o al gobierno, sino de esta revolución de la comprensión de lo político que ocurrió sobre todo a partir de mayo del 68, como dice Foucault, ¿verdad? Que en mayo del 68 se rompió esta idea de que la revolución era el monopolio del pensamiento marxista, que solamente de algún modo tenía que ver con lucha de clases y el tomar el poder central y establecer una cierta forma de dictadura, sino que la rebelión en relación al poder ocurrió a todos los niveles a la vez, ¿verdad? Al nivel de las relaciones familiares, de las relaciones de trabajo, de las relaciones de educación, al ambiente universitario, etcétera, ¿no? Fueron todas las relaciones de poder las que se pusieron en cuestión a partir de mayo del 68. Entonces, la revolución en la liberación sexual, tanto como el feminismo, como todas las políticas de minorías, es algo que irrumpió en ese momento y que creo yo que en la poesía que a mí me interesa, digamos, es una caja de resonancia de todas estas cuestiones. Sí. En ese sentido, que Medusario haya podido ser publicado por una editorial con una distribución tan buena como Fondo de Cultura Económica, y que inmediatamente hayas conseguido la edición de los poemas completos de Néstor en Six Barral, a mí me parece que ayudó muchísimo, digamos, a romper, digamos, con otro tipo de escrituras que no daban lugar a esas sensibilidades. No sé si vos si fuiste consciente en su momento de esto, de este gesto,
o bueno, si no, ¿cómo lo viviste después, digamos? Sí, claro que fui consciente en ese momento, en tanto eran mis ojos y mis oídos y mi percepción y mi interés. Claro, claro, sí. Tratar de ver un poco cómo se articulaba, no solo, digamos, una cierta calidad de escritura que tiene que ver con la sintaxis, con la música, con la complejidad de pensamiento, con los recursos imagísticos, etcétera, sino también cómo se articulaba en esas escrituras toda una nueva inquietud acerca de, por supuesto, de relieve político, acerca de nuevas posibilidades de vida, de aceptación y de manifestación de políticas del cuerpo. Sí, sí. Y lo mismo lo podemos llevar a la nacionalidad, ¿no? Porque, bueno, me parece que tanto la escritura de Néstor como lo que aparece en el Medusario, como lo que viene después, salido de esta irradiación, digamos, tiene que ver con no quedarse en esta cuestión de las literaturas nacionales o de las hablas nacionales, sino que va y se expande como una tela maga, diríamos. A mí siempre me hizo mucha gracia cómo en Argentina no se sacan de la boca la palabra nación. Ahora, ¿qué significa nación? No tiene un rigor, digamos, constitucional, jurídico, porque es una república con una constitución, con una demarcación territorial, con un cierto funcionamiento, pero que nación es más bien como una idea romántica de pueblos, y que me parece que no tiene sentido en relación a nuestros países. Por ejemplo, en Uruguay, si alguien habla de nación, cualquier otra persona, si oye eso, se pondría a reírse a carcajadas. ¿Qué es el Uruguay como nación? ¿Verdad? ¿Dónde está la nación? Entonces, quería decir esto porque mi primer impulso, y esto fue un adelanto de Medusario, del que no hemos hablado, es un libro que se llama Transplatinos. Tomo esta palabra porque... Lo trans. Porque, bueno, lo que se llamaba la banda oriental, que vendría a ser territorialmente el doble de lo que es el Uruguay actual, cayó en manos de Brasil cuando los porteños lo llamaron llamaron al rey de Portugal y después inmediatamente con la independencia de Brasil al emperador de Brasil para invadir de manera que controlara y destruyeran el proyecto de federación de Artigas, ¿no? Y eso lo lograron. Entonces quedó por un lado el centralismo de Buenos Aires y por otro lado quedó la banda oriental ocupada por Brasil. Y en ese momento, en Brasil, la banda oriental se llamaba a provincia Cisplatina, de este lado del Plata, ¿no? Evidentemente, como uruguayo, como oriental, República Oriental, este nombre de Cisplatina me quedó siempre, digamos, rebotando en el oído, y entonces yo me propuse, en cierto modo, contradecirlo con la palabra transplatina. Y esto de muestra transplatina es algo que publiqué en el año 92 en una editorial de México que se llamaba El Tucán de Virginia y que incluye a Néstor Perlonger, a Osvaldo Lamborghini y a Marosa Di Giorgio. Esta es esa idea de reunir lo que estaba separado, ¿verdad?, territorialmente y darle mayor amplitud, rompiendo entonces estas ideas de literatura nacional y por supuesto de nación y cosas por el estilo. Esto fue el adelanto de Medusario, no habíamos hablado de eso. Tal cual. No, bueno, pero esto de lo trans creo que se va, digamos, por distintas cuestiones, ¿no? Por lo que es la lengua, por lo que es el territorio, por lo que es el cuerpo, ¿no? Y que yo creo, o sea, coincido con vos, digamos, la República Argentina tiene una tradición de lo que es la literatura nacional que es bastante opresiva desde mi punto de vista. Pero bueno, digamos, me parece que vos justamente estás operando en ese lugar, ¿no? De lo trans, ¿no? Y eso lo relaciono quizás con una figura que vos traes, que es obviamente la figura del andrógino, que nos sirve para un montón de cosas, y la cuestión del estilo, ¿no? La cuestión del estilo. Que no sé si querés explicar un poco más esas cuestiones. Sí, digamos que esta noción de trans, como tú dijiste, tiene que ver con contrarrestar las literaturas nacionales,
pero también contrarrestar cualquier noción de identidad. Creo que justamente identidad es algo así como el enemigo para mí, porque rompe con la posibilidad de libertad y contra, digamos, esta posibilidad de cambio, ¿no? De ejemplo, transcurrir, digamos. Transcurrir, claro. Lo que decía Foucault, dice, escribo para ser diferente, para cada libro me hace ser otro. Entonces, ¿dónde está la identidad, verdad? Cuando en Netflix o en otro lado se describe el argumento de alguna película, dicen, bueno, el héroe pasó por tal episodio, por tal otro, le ocurrió tal otra cosa y al fin encontró su identidad. Y comió perdices, ¿no? Yo que soy vegetariana diría comió perdices. Para mí es lo contrario, y al fin perdió su identidad. Es decir, se acogió a este devenir trans, que es lo que creo que nos va liberando un poco, ¿no? Y nos va haciendo otros, otros que además nosotros no pensábamos que podíamos ser. Bien, a ver, para que voy a consultar el machete a ver si yo me estoy olvidando de algo. Creo que está bueno que le dé lugar a los demás a preguntar, ¿no? Perdón, me corro y que pregunten. Okay. Yo después me meto como una más. Así que, ¿quién quiera preguntar? Quería preguntar algo, Roberto, en relación al primer poema que incluiste en Medusario, al primer poema tuyo, que es Confesión Piramidal. Sí. Tiene un epígrafe, quizás es muy puntual mi pregunta, ¿no? Pero se vincula un poco con esto de el tipo de poesía o las búsquedas en las que estaban involucrados los distintos poetas que ustedes querían integrar a Medusario, y cómo se vinculaban con una tradición previa, ¿no? Porque este poema, Confesión Piramidal, tiene un epígrafe de nieve, de un verso de nieve de Julián del Casal. Julián del Casal, sí. Y fui a buscar el verso, y no es un verso de los más citados, es del poema Introducción a Nieve, de 1892, y en uno de los paratextos de Medusario, de Perlonger, él dice que el neobarroco, o neobarroso, se lanza a reivindicar y reapropiarse del modernismo, recuperando a los uruguayos, bueno, Herrera y Reisig, Delmira Agustini y otros. Lo relacioné con esto de esta operación que vos haces, el primer poema que colocás tiene este epígrafe. Entonces, y en el poema, te comento lo que a mí me llamó la atención, ahora no sé, en el poema vinculas, hay un verso que dice, y no sabemos cuál es la relación entre arte y vida. Leyendo a Casal, bueno, está. Entonces, mi pregunta es, ¿qué operaciones hay ahí con la tradición, en ese gesto de poner ese epígrafe en el primer poema que vos haces y que incluís en la muestra? Bueno, claro, yo en la Universidad de Nueva York enseñé varias cosas, pero una de ellas fue poesía del barroco y también del modernismo. A mí me parece que, en cierto modo, lo que a mí me interesaba era vincular estas poéticas del neobarroco, por así decir, con esos dos picos, esos dos momentos de altura de la poesía en español, que es la Edad de Oro, digamos, el barroco, y el modernismo. Creo que son dos lugares, dos momentos en que se alcanza, según mi criterio, ¿no?, la mayor excelencia en la escritura en español. Pienso, por otro lado, que es antojadiza la diferencia o la separación entre modernismo y vanguardia, por ejemplo, que parece, se enseña como si fuera algo muy tajante. A mí me parece que la vanguardia, en cierto modo y de varias maneras, continúa el momento del modernismo, ¿no? Este momento se fue extinguiendo, en cierto modo, a lo largo del siglo XX, y según mi punto de vista, Medusario sería un resurgimiento
digamos, nivel de exigencia, de escritura exigida, ¿verdad? Tanto al nivel de la música, bueno, pensemos en Darío, pensemos en los Ray Racing, en la experimentación de metros de Darío, en su capacidad, digamos, de oído, de acentos, en fin, es algo realmente deslumbrante, ¿no? Si lo vemos, por supuesto, también lo podemos llevar al barroco, a Juana Inés de la Cruz o a Góngora. Entonces, a mí me parece bueno, a mí me gustaría que Medusario, o mejor dicho, el neobarroco o neobarroso, fuera considerado como un tercer momento dentro de estos picos, digamos, porque las literaturas no son algo continuo, ¿verdad? Algo uniforme. Fíjense, por ejemplo, en la literatura o en la poesía española, después del auge del barroco, ¿verdad? Después de poetas como Góngora, todo esto fue olvidado. Y Menéndez y Pelayo, por ejemplo, decía que el sueño de Juana Inés era completamente incomprensible. Sí, fue realmente ya Darío, y fue, digamos, también la lectura de Mallarmé o del simbolismo francés a finales del siglo XIX, lo que dio lugar al modernismo, ¿verdad? A otra poesía igualmente incomprensible, según supongo el criterio de Menéndez y Pelayo. Entonces, por eso, a mí, poetas como Julián del Casal, etcétera, poetas modernistas, son muy cercanos a mí, y creo que esta fue la razón en que quise recordarlo en este epígrafe. Gracias. Perdón, pero ahí en ese elemento paratextual está tanto el modernismo como el barroco, ¿no? Porque la primera palabra del sueño de Juana Inés es piramidal, justamente. ¿No? Piramidal, funesta de la la tierra, nacida sombra, el cielo encaminada. Vago comedido, punta altiva, pretender escalando las estrellas. Bueno. Aquí. No, yo quería, en relación a lo que había dicho Martina al principio de este puente como entre antologías, muestras, yo en realidad al Medusario lo siento muy cercano de los raros, por ejemplo. No sé qué opinas vos, Roberto. Claro. Como en ese gesto lo veo. Sí, bueno, y el gesto es de, por ejemplo, en el caso de Darío, de rescatar a alguien como Lautréamont, ¿no? Isidore Ducasse, el escritor uruguayo francés, de los cantos de Maldoror. Es decir, este es uno de los raros. Fíjense que en Uruguay tomó un tiempo hacerse cargo de que había habido un escritor uruguayo que se llamaba Isidore Ducasse, y que fueron más bien fue por supuesto Darío, y después los surrealistas franceses los que lo reivindicaron, ¿no? Hay otro escritor uruguayo de esa época que es Jules Laforgue, porque en realidad después de la Guerra Grande parece que la mitad o más de la población de Montevideo eran franceses. Una parte de mi familia también se consideraban franceses, aunque venían de Alsacia, con apellido alemán. Pero en Uruguay tuvo mucho peso la tradición francesa, y tenemos 3 grandes poetas uruguayos que escribieron en francés, que son Isidore Ducasse, Laforgue y Jules Supervielle, del siglo XX, ¿no? Esta tradición ahora se ha perdido un poco porque la gente hoy más bien estudia inglés y la conexión, digamos, francófona se ha diluido un poco, ¿verdad? Pero en un momento, durante una serie de décadas, era una conexión realmente muy fuerte. Bueno, quiero decir que Darío sí fue muy perspicaz al rescatar a los raros, y sí, considero que hay una afinidad de gesto con Medusario. Sí, además el modernismo, perdón, yo insisto con este tema, me parece que entramaba, digamos, y religaba a nivel continental, ¿no? Un poco lo que estábamos diciendo antes de las literaturas nacionales es un poco una reacción al modernismo, ¿no? Pienso en lo que pone, digamos, Ricardo Rojas en la historia de la literatura argentina, ¿no? Digamos, ese tipo de gestos. Y incluso, bueno, lo que cuenta Borges en El escritor argentino y la tradición, ¿no? Que va a criticar a Rojas
por este gesto como nacional. Creo que bueno, que el modernismo opera, ¿no?, a nivel de la lengua y no importa el límite político de lo nacional. Exacto, el modernismo fue un movimiento transnacional, ¿no? Desde nicaragüense hasta los chilenos, los argentinos, o los, en fin, centroamericanos, eran modernistas. Julián del Casal, cubano. El modernismo era completamente transnacional, justamente evadió esos límites, logró evadirlos. Sí. De ruptura de las posiciones esencialistas, ¿no? Sobre todo de la idea de nación fundada en esa idea del alma nacional o del ser nacional. Claro, exacto. Aparte de que estaban imbuidos de poesía francesa, por ejemplo, y no estaban pensando dos veces a ver si eran auténticos nacionales o no lo eran. Simplemente estaban estimulados por ciertas escrituras y respondían a eso. Sí, yo lo que vi leyendo la introducción a Indios del Espíritu, hay una parte donde vos decís, el poeta puede ser, el poema puede ser un canto mudo, pero nunca sordo. Esta cuestión del peso de la sonoridad, y me hizo acordar, porque también ahí citás a Oscar Wilde, y ahí fui a mirar Intentions de Oscar Wilde, en donde un diálogo entre Gilbert y Ernest habla de la crítica como obra de arte y la importancia de lo sonoro, porque dicen que como que hay poetas que fueron ciegos, pero esa fue la condición de posibilidad para poder escuchar mejor, ¿no? Como que varias referencias que pones ahí en Indios del Espíritu, me parece que están ahí como, es el laboratorio para Medusario, con todo esto que pones con decís de la sonoridad, y el vínculo con el modernismo, y en esto de Darío, ¿no? Y esto de la musicalidad, o de sí, de trabajar la sonoridad, ¿no? Pero a su vez, también lo que vi es que en Indios del Espíritu trabajás el tema de la droga, ¿no? Como de una visión diferente, y lo que hoy en día veo que se trabaja en relación a la droga, la colonialidad que se ve a partir de este tema, ¿no? Que vos también lo trabajás en Indios del Espíritu, que por un lado decís, bueno, los indios eran los que conocían las plantas, pero el pobre fuma lo que puede, ¿no? Y lo que le hace mal. Temas que tienen que ver, entonces mi pregunta con todo esto, ¿no? Tu lectura me derivó a otras lecturas, y eso me encanta, me parece muy rico a mí, ¿no? La pregunta quizás sería, bueno, en este neobarroco entraría todo esto, la sonoridad, este modo de ver diferente, o ¿cómo describirías ese tipo de escritura hoy en día? Bueno, yo creo que el oído es algo que algunas personas tienen y otros no, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, no? Pero a la vez, esta poesía que se hacía, digamos, que yo leía, que se hacía en Uruguay, por ejemplo, en los años 50, 60, por ahí, era el famoso verso libre, ¿no? Pero el verso libre era meramente prosa cortadita. O sea, era prosa cortada como si fueran versos, pero ahí no había sonido, no había música, ¿no? Y eso creo que es lo que caracteriza, por ejemplo, a los poetas de Uruguay de la generación del 45, que no tienen oídos, salvo la gran excepción que es Amanda Berenguer. Entonces, si nosotros vamos a pensar en Amanda Berenguer, lo que hay que destacar es este impulso cantable, ¿no? Esto que es la poesía, o sea, el prodigio de la música, en los sonidos musicales, de las entonaciones, de los acentos que se confirman y a la vez sutilmente tampoco se confirman a veces, para crear esta vibración, esta intriga, porque también una poesía demasiado martilleante no es necesariamente musical, ¿verdad? Entonces, una cosa es verso libre, y bueno, creo que estos poetas de Medusario escriben básicamente en verso libre, y otra cosa es falta de música, o sea, prosa cortada.
Hay un crítico francés, Cohen, que decía que, bueno, si tomamos la noticia de un diario y la cortamos en pedacitos y si tomamos como poema, que ya es un poema. Bueno, justamente no es un poema. No es un poema porque falta esta inspiración sonora, esta inspiración rítmica y musical, ¿no? Sí. Gracias. Creo que ya hablé bastante de la música, pero me parece fundamental. Sí. Bueno, tu editorial se llama La Flauta Mágica. Exacto. Es la ópera de Mozart, ¿no? Estupenda. Tarea de traductor, ¿no? Me imagino que la musicalidad también debe ser una búsqueda consciente, ¿no? O sea, Sí, ¿qué claro. Sí. Sin duda, sin duda. Lo que creo que hay que captar en la traducción es algo así como la economía de pensamiento y la economía rítmica del poema, o sea, la manera... Entonces muchos traductores lo que hacen es tratar de explicar el poema, con lo cual lo vuelven pesadísimo, ¿verdad? Decir, ay no, porque si lo traduzco a lo mejor no entienden y entonces agregan palabras, y realmente lo transforman en una especie de socotroco insoportable, ¿no? Entonces se trata de ser completamente fiel al impulso, a la economía, digamos, impulsiva del poema, sin romper eso, ¿no? Y creo que a veces, de una manera, no sé si excepcional, pero que la traducción puede incluso mejorar un poquito el poema, ¿no? Por ejemplo, en un poema de Wallace Stevens que traduje, que es sobre Mozart precisamente, Mozart 1935, él habla de be thou, sé tú la voz, ¿no? Be thou, usa el thou, que es el tú, que ya está un poco en desuso en inglés. Y entonces yo aproveché el voceo rioplatense y entonces escribí, sé vos la voz, sé vos la voz. Entonces aquí hay un juego en que yo aprovecho el voceo, ¿verdad?, para darle más rotundidad a esta invocación de Wallace Stevens. Él lo hacía de otro modo, pero bueno, en todo caso se trata a veces con la traducción de encontrar un equivalente o un recurso que bueno, puede ser de algo más mantener la calidad poética y quizá en algún pequeñísimo aspecto incluso mejorarlo, ¿no? Eso creo que es la tarea del traductor. Porque a pesar de que hay distintos idiomas, yo creo que captar la música en un idioma y en otro idioma al final no es tan diferente. Es como decía Pound, dice, no es necesario saber alemán para poder leer un poema de Goethe, por ejemplo, y ver un poco la economía, la dinámica, la sonoridad del poema. No es necesario saber alemán para eso. Uno puede darse cuenta igual, ¿no? Y aparte que dentro del sonido creo que no entra solo lo fónico, ¿no? Creo que entra también una emocionalidad, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que se lee con ironía? ¿Qué es lo que se lee con alegría? ¿Qué es lo que se lee con tristeza? Sí, el impulso emocional que surge y que se plasma en ese movimiento, en esa acentuación. Claro. Sí, sí, no es pura música de por sí, sino que es esa integración, ¿verdad?, de lo que se dice con esa música que es lo fónico, rítmico. ¿Sí? Pero no es ajeno, no están separados. ¿Sí? Claro. Tiene que parecer un impulso espontáneo, ¿no? La poesía tiene que parecer un impulso espontáneo, siempre. Y en ese impulso espontáneo está lo que se expresa y la expresión misma unidos. ¿Sí? Es como decir, ah, qué bien que coinciden, ¿no? Bueno, eso es lo que logra el poema de vez en cuando, ¿sí? Que coincida esa... Y eso parece un milagro, en cierto modo, ¿no?
lo que se está diciendo con la maravilla, digamos, significante del idioma. ¿Alguna otra pregunta? ¿El público? Un comentario, algo que me quedé pensando a raíz de lo que señaló Romina con respecto a los raros, ¿no? Y esa serie que se podría trazar ahí. Si dentro de esa serie no estaría lo que hizo Libertela cuando publica Nueva Escritura en Latinoamérica, ¿no? En los años 70, que de algún modo propone esa nueva escritura, en donde están, no sé, Sarduy, Manuel Puig, Salvador Elizondo, que puntualmente para la narrativa, ¿no? Pero también hay una idea muy fuerte de escritura y de regodeo con la escritura, de algún modo. Exacto, sí, sí, sí. Eso lo enseñó Libertela en un curso antes de que yo entrara a la Universidad de Nueva York. Lo enseñó en un curso de la Universidad de Nueva York. Y después elaboró mucho esto en su libro. Y creo que reescribió el libro en diferentes ediciones. Me parece que hay una primera y después hay otras de algún modo mejoradas por él. Pero sin duda es ese foco que él encontró, que es justamente encontrar el lugar donde hay escritura, en cierto momento histórico, ¿no? En cierta instancia. Sí. Sí, creo que el libro originalmente es de mediados de los 70, 76, 77. Claro, el curso él lo de haber dado en el 74, me parece, sí. Y hay, o sea, hay toda una amistad aparte de Néstor, ¿no? Con Héctor y con sí, Tamara. Néstor admiraba ese libro de Libertela, claro. Yo también, sí. Bueno, yo me quedé con 2 o 3 preguntitas en relación a Medusario, quizás que tienen que ver con las ediciones posteriores, con la edición de Mansalva y con la edición en Chile, que bueno, me parece que lo que hacen es de alguna manera como reinstalar. No sé si vos tenés algún tipo de anécdota o algo que quieras contar en relación con esas ediciones. Yo creo que, bueno, que Mansalva lo que hizo fue digitalizar de alguna manera el material, que hubo que tipearlo, digamos. Yo lo veía a Francisco en el medio y fue un trabajo en ese sentido importante. Pero bueno, es otro momento, ¿no? Digamos, no sé qué han traído estas nuevas ediciones para vos particularmente. Yo lo que a mí me llegó a través de todo eso es que Medusario no fue olvidado, ¿verdad? Porque hay muchas antologías de esa misma época, distintas, y ninguna de esas es recordada, ni hay reediciones. No quiero nombrarlas ahora, pero bueno, creo que sabemos un poco que hubo otras, ¿no? En cambio esta, Medusario, no fue olvidada. Eso es lo extraño. Y yo no hice demasiado para que no se olvidara, más bien era justamente la gente que venía y me decía, mirá, queremos reeditar Medusario. Eso sucedió con Mansalva y sucedió con Reel Ediciones, ¿no? O sea que lo raro es eso, que no fue olvidada, ¿no? Entonces, bueno, por algo será que no fue olvidada. Para mí es una, digamos, una devolución muy agradable. Quiere decir que, bueno, que ahí había un ojo o varios ojos que vieron eso en cierto momento y que eso es apreciado por el lector. No es una antología cualquiera, por eso es muestra. Pero es notable eso, que la gente no la olvida y siguen hablando de ella y siguen preocupándose y quieren leerla, o los que no la han leído. Hay gente que la compra muy cara, creo, la del Fondo de Cultura, si es que queda algún ejemplar a través de Mercado Libre o de otros lugares, pero es algo como, es como una insistencia, pero esa insistencia viene de parte del lector, va llegando, ¿no? Continuamente, en cierto modo. Y otras veces, cuando se hacen antologías más recientes, siempre las comparan con Medusario. También eso he notado. O sea que realmente, bueno, se transformó en un referente. Y eso me alegra. ¿Qué más puedo decir? Sí.
Tal cual, yo sí lo creo. Sí. Que es un referente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo, si no, te quería pedir que leyeras, si querés algún poema del Meusario o algún otro, lo que quieras. Bueno, de repente puedo leer ese poema con el epígrafe de Julia Cercado. Ay, sería hermoso, ¿no, Ariela? Estoy en un momento que tengo que encontrar Acá, eh, lo tengo marcado. Confesión piramidal. ¿En qué edición lo tenés ahí, Roberto? Así te damos la acá página. tengo la de Mansalva, ¿En qué página está? el ¿Cuál? 240. Ahí. 241, sí. Eh, Yo también lo voy a seguir, pero con esta. sí, está en la página 241 en adelante y dice: si la distribución de los azules en este vértigo cónico, en vísperas de primavera, sobre la colcha, espera todo de la música, aunque colabora hacia el espejismo de finales plenos de sentido, es que la vida trae sus manojos apretados, sus gavillas, el torneado turbante desde el cual el sol se escapa girando y no sabemos cuál es la relación entre arte y vida, salvo cuando el pelo de una gata en celo se eriza. Si pudieras describir la vida como una colección de vestidos o crímenes que saltan a la vista, pienso en la foto de un indonesio atravesado en el cráneo por una bala, pero esta imagen que está a mi disposición, en las imágenes que mi cuerpo absorbe, en las que expele, una ola de piojos que a la luz tibia de la ventana aparecen en la piel del mono, se desmadeja una cabellera fijada con coágulos de sangre contra un cráneo, pero los ojos no se corresponden con esa u otra imagen. Son los ojos de la muerte, o más bien del estar muriendo. Vértigo de la mujer que despierta en el techo de su automóvil, hecho un nudo de hierros retorcidos, ve a su hija yacer a su lado y al querer tocarla advierte que nada hay donde un brazo había, que no tiene brazos, que ellos han sido abolidos como una hoja, queda aprisionada entre las páginas de un libro donde había un mundo, todavía hay un mundo. Nosotros casi te hemos querido. Faltó poco para convencernos. Tal vez el problema no está en ti, sino en una nueva manera de ver que se ha ido insinuando últimamente. O bien, y esto tal vez nos permita ser más exactos, una manera de mirar que era la nuestra, pero que ya no consideramos útil o interesante o posible proseguir. Tal vez los problemas de nuestra economía truequen las realidades de no digamos una década, sino de aquellos pocos meses anteriores a este brutal comienzo de la primavera, el aire mismo, es decir, los altos repentinos en el clima de esta ciudad, los pináculos de sonido, la luz del sol en el agua de unos ojos verdes a cierta hora de la tarde, cambia algo tan incongruente como el cardigan de la hora de cenar. Y tu vida así, entre los crepúsculos instantáneos y los inciertos períodos de ceguera, transita calles
que rápidamente han dejado de ser las mismas, y todos los trastos de una incipiente parafernalia con sus particulares órbitas de interés, sus contrastes o divergencias dentro del espíritu de una época, cuando uno buscaba simplemente expandir o profundizar los límites de la comprensión y las condiciones del diálogo, se han vuelto ahora los mensajeros trasnochados de un cambio en que los indicios no revierten a un sistema, sino implican de súbito que los más inocentes sueños de imperio quedaron sin el menor chal con que cubrirse la espalda, es decir, sin la menor posibilidad de acuerdo, de sumaciones, que los designios próvidos del principio del día nos hacen ver ahora como ruinas, antes de que se hayan completado siquiera los cimientos. Pero esta aventura es descrita en términos tan encantadores. Los cronistas siguen hablando de una florida de salutaciones, no ya salones y salones decorados y amueblados según el gusto prolijo de los aposentos de invierno, donde el alba, tan temprano ahora, llega para mostrar el ligero desteñido o deterioro de los materiales más seguros. El terciopelo, por ejemplo, enroscándose en las borlas torturadas, pero majestuosas de un cortinado, tras el cual el príncipe de Urbino está envuelto como una crisálida frente al alba ya roja de desastres. O las almendras y el mazapán machacados en esta torta nupcial, o los caireles apelmazados, con las columnas todavía verticales pero partidas, y las diademas y el índigo del mar, y el col de cejas y pestañas. Las camisas arrojadas a una navegación de cuerpo perdido, el paisaje decapitado, el indistinto botín que un emigrado arrastra e incorpora, del cual caen fragmentos, joyas son robadas, nuevos frisos aparecen como un mar esmeralda o como el cono de un helado de menta. Entre la colcha desgarrada salen los pies indemnes, los pies de barro del coloso, prestos a calzarse de nuevo a la empresa del conquistador de turno. Pies alados, pies cansados, pies que son, en efecto, el único despojo de la batalla. Hola. Wow. Qué lindo escucharlo. La verdad es que yo lo vengo leyendo hace tanto tiempo y de repente escucharte leerlo. Qué placer. Gracias. Por eso el epígrafe de Julián del Casal, pirámide formando en un momento, como la nieve, ¿no? Uh-huh. Hermoso. Hermoso. Uh-huh. Bueno, creo que ya está, ¿no? Sí. Qué placer. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias, Roberto, por tu presencia. Muchísimas gracias, Ariela. Muchísimas gracias, Martín, Carolina, bueno, Adriana, Virginia, Cecilia, bueno, Judy, por haber venido. La verdad es que, nada, un enorme placer para mí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y particularmente a ti, Romina, que, bueno, en parte eres el alma de todo esto. Así que, Wow. bueno, yo quedo encantado de poder haber compartido algo con ustedes. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, gracias Roberto, gracias. Gracias, Roberto. Uh-huh. Y
Gracias. Nos reencontramos hoy a las 18 con la entrevista a Jacobo Sefamí. Exacto. ¿Qué pasó? No sé. No sé. Ahí. Muchas gracias, Roberto. Bueno, no, alguien se desmutió. Ahí ya lo Sí, me solucionamos. parece, sí, sí, sí. Bueno, cortamos la Perfecto. transmisión, ¿no? Y- ¿No? Dale, sí, sí. Chao.